Vamos a leer del 1 al 8. Génesis 41, del 1 al 8. 2 años después sucedió que el faraón tuvo un sueño en el que se veía de pie junto al río. Del río salían 7 vacas muy hermosas y gordas que se alimentaban de los pastos. Tras ellas salían del río otras 7 vacas muy flacas y feas que se pararon a la orilla del río cerca de las vacas hermosas. Y las vacas flacas y feas se comían a las 7 vacas hermosas y gordas. Y el faraón se despertó, pero volvió a dormirse, y a la segunda vez soñó que de una sola caña crecían 7 espigas muy hermosas y llenas de trigo, y que tras ellas salían otras 7 espigas delgadas y marchitas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comían a las 7 espigas hermosas y llenas de trigo. Y el faraón se despertó y vio que solo era un sueño. Por la mañana el faraón estaba muy agitado y mandó llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y el faraón les contó sus sueños, pero no había quien pudiera interpretar. Hasta ahí. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Señor, te pedimos por nosotros. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder entender esta palabra que tú nos has hablado esta mañana. Permítenos, Señor, que la palabra caiga en terreno fértil y que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Se pueden sentar. La lectura que les leí está más hacia el final de esta historia. Este es la historia del libro de los sueños. Si me preguntaran a mí que le titulara este libro. ¿Por qué de los sueños? Porque José soñó, Faraón soñó, el copero soñó, el panadero soñó, y entonces se requería interpretación divina con tanto sueño que había en esta palabra. La historia de José nos habla que Dios le había escogido, que él era un niño especial, amado por sus padres. Era el primogénito de Raquel y de Jacob, muy amado, muy consentido. Y nos dice la palabra que viendo sus hermanos que el padre lo amaba más que a los demás, le aborrecieron y que no podían siquiera hablarle pacíficamente. ¿Cómo habrá sido, verdad, la vida de José? Su relación entre ellos era hostil. No solamente no lo querían, sino que dice la palabra que a ellos se les dificultaba hablarle pacíficamente. ¿Tú te imaginas que todo el día te digan, quítate, cállate, qué haces? Deja, no toques. Porque eso es lo que nos dice la palabra, que no podían hablarle pacíficamente. ¿Alguna vez te ha pasado o te has preguntado, ¿por qué le caigo mal a esta persona si no le he hecho nada? O mejor aún, pregúntate, ¿por qué me cae mal esta persona si no me ha hecho nada? ¿Qué causa esta reacción de rechazo ante otro ser humano? A veces culpamos el discernimiento, ¿verdad? Pero a veces hay otros motivos por los cuales alguien nos irrita sin motivo. Y un día José tiene un sueño y al contárselo a sus hermanos, se enojan con él. José tenía solamente 17 años. Todos los que tenemos adolescentes sabemos
que no son los mejores en hacer uso de la prudencia, ¿verdad? Quizás no era muy prudente de José contarle el sueño a aquellos que no lo querían, pero les cuenta. Les cuenta porque él quería compartir lo que él había soñado. ¿Por qué causamos rechazo? ¿Por qué nos causa la gente rechazo? Los sueños, la visión, el propósito de Dios causa rechazo entre los demás. Jesucristo fue la imagen completa de lo que es no solo el rechazo, sino que le aborrecieron de tal manera que fue crucificado por su propósito, para propósito. Pareciera que no, pero los sueños, la visión de parte de Dios no abunda tan comúnmente. Quizás no te das cuenta de cuál especial eres al tener una visión de parte de Dios, al tener un propósito, al tener un sueño, porque piensas que todo lo tienen. Pero la visión de Dios no es común. No habita en todas las personas. Es por eso que algunas personas ven con desagrado a aquellos que tienen sueños, que tienen propósitos, que tienen planes y que la gracia de Dios reposa sobre de ellos. Porque la visión de parte de Dios no abunda en todos los seres humanos. La palabra de Dios nos dice cuál necesaria es la visión. Dice que sin visión el pueblo perece, que sin visión el pueblo se pierde. El salmista describe todavía mejor a aquellos que viven perdidos en el mundo sin visión, sin entendimiento. En el Salmo 107 nos dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad del camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Describiendo un estado espiritual, porque la palabra es de doble filo. O sea, brincando de un trabajo a otro, brincando de una relación a otra. Dice, sin hallar ciudad en donde habitar. Brincando de una droga a otra, de un bar a otro, buscando satisfacciones y placeres sin hallar lugar en donde morar. Dice, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Ese es el estado en el que nos encontramos sin Cristo en nuestra vida. O hablo de mí, ese era mi estado en el que me encontraba sin Cristo en mi vida. Es una sensación de perdido, de no saber para dónde voy, de no saber qué me espera el día de mañana, de no saber qué sigue. Pero dice el salmista, entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de todas sus aflicciones. Los dirigió por un camino derecho para que viniesen a ciudad habitable, a venir a su presencia. En su presencia es el único lugar donde podemos encontrar estabilidad. Es por eso que algo nos atrae a su casa cuando nos encontramos en problemas, cuando nos encontramos sin visión, sin saber qué hacer. Algo nos dice que hay un lugar que Él ha preparado donde yo puedo conectarme con el Omnipotente. Ese salmo yo lo encuentro ser una pequeña ilustración
de lo que es la salvación, porque nos habla de lo que es estar perdido en un lugar y ser encontrado. Los sueños te hacen tener enemigos automáticamente. ¿Por qué? Porque no todos los tienen. Si tú tienes un sueño, un propósito, un anhelo de hacer algo para el reino de Dios, de hacer algo para tus hijos, para tu familia, para la comunidad, tú tienes un sueño de parte de Dios. Tú tienes un propósito, pero te crea enemigos automáticos. No lo tomes personal, porque te atacan por tus sueños, sin ellos mismos darse cuenta. Porque no todos saben a dónde se dirigen. No todos saben qué van a estudiar, a qué se van a dedicar, a dónde van a ir, en qué ciudad van a vivir. ¿Qué viene después de esto? ¿Cuál es la próxima etapa de mi vida? ¿Por qué tengo enemigos sin haberles hecho nada? Y quizás le preguntas al Señor, Señor, ¿por qué no me quieren? Y el Señor dice, bueno, hijo, por el mismo motivo que no quisieron a Elías, a Isaías, al Salvador, porque el propósito de Dios causa rechazo. ¿Por qué es más fácil envidiar? Porque sin Cristo estamos inclinados al pecado. Dice la palabra que es nuestra naturaleza inclinarnos hacia el pecado. Aún Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. Y José tiene este sueño y viene él feliz a contárselo a sus padres y a su padre y a sus hermanos. Y les dice, he aquí que he soñado otro sueño. O sea que José tenía una serie de sueños. He aquí que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó y su padre se molesta. Y le dice, ¿qué sueño es este que has tenido, José? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos postraremos en tierra ante ti? Las cosas que Dios muestra no tienen sentido para la mente humana. Y muchas veces ni siquiera para tus padres, ni siquiera para tus seres queridos. Porque no tenía sentido, ya que él era el más pequeño de los hermanos. Era un niño. Era muy temprano descifrar qué iba a hacer de él. Pero la palabra de Dios nos muestra que Dios tiene planes para nosotros. Sus hermanos también se enojan y le reclaman diciendo, ¿reinarás tú en medio de nosotros? ¿Te enseñorearás tú sobre nosotros? Y dice la palabra que sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en estas cosas. Porque aquellos que están cerca de Dios, aunque escuchen algo que parece un disparate, hay algo que dentro de sí les dice, tengo que meditar en esto. Parece que Dios está moviéndose en esta situación. Aunque yo no pueda entender, pero algo te hace que pongas atención. Me llama la atención que cuando Faraón sueña, no entiende nada de lo que sueña. Pero cuando José sueña,
No solo sus padres entendieron, pero también sus hermanos. Porque en Dios está la interpretación de su palabra. En Dios está la interpretación de los sueños, de los propósitos. Porque los que andan en luz, dice su palabra en el libro de Proverbios, que los que andan en luz, los que andan en verdad, los que viven sus mandamientos, dice, entonces andarás por camino confiadamente y tu pie no tropezará. Ese es el requisito de Dios para que tú puedas recibir la dirección y el propósito en tu vida. Dice que este es un privilegio que está reservado. Mira qué bendición escondida tiene el Señor allí. Es un privilegio el saber por dónde vas a andar, el saber el camino que Dios tiene predeterminado para ti, el saber tu propósito en tu vida. Es un privilegio reservado para los que le aman, para los que cumplen sus mandamientos, para los que caminan en su verdad, para los que le honran. ¿Por qué? Porque cuando tienes a Dios en tu corazón, cuando te dedicas día a día a decirle al Señor, Señor, yo no quiero ofenderte ni con mis pensamientos. Ordena mis pasos, escudriña mi corazón, mira si hay en mí camino de perversidad y guíame a la vida eterna. Cuando tú vives de esa manera, cuando diariamente te escudriñas y dices, ¿qué hay en mí que no le agrade a Dios? Cuando diariamente, en lugar de cuidar a tu prójimo, te cuidas a ti mismo, cuidas tu alma, entonces tú puedes declarar la promesa de Dios que dice, no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces tú puedes decir, el Señor es mi guardador. El Señor es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. El Señor guardará mi salida y mi entrada, desde ahora y para siempre. Esa es la promesa de Dios, que dice, no importa qué suceda a tu alrededor, tú puedes estar confiado que todo obrará para bien. El revelar los sueños causa envidias, causa discordias, malos entendidos. Pero ¿sabes? Si le revelaste tu sueño a alguien como José y que dices, ¿para qué lo dije? Ahora le caigo mal a esa persona. Hoy te voy a liberar de eso, porque la palabra de Dios dice que igual no lo querían. Dice que después de que les contó su sueño, le aborrecieron aún más. O sea que ya previamente ya le aborrecían. Debemos entender que donde hay sueños, donde hay propósito de Dios, también hay conflicto y oposición. El drama de nuestra vida muchas veces es el querer una vida perfecta. El no entender que vas a tener oposición, que tu adversario, el diablo, dice la palabra, anda por allí dándole rondas a tu casa. Dice, buscando a quién devorar, buscando quién se descuida. Que le aborrecieron más de lo que ya le aborrecían, nos dice la palabra.
Y le dice su padre un día a José: mira, José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. José tipifica a Jesucristo. El que tenga oído para oír, oiga. Dice: tus hermanos apacientan las ovejas. Ve y te enviaré a ellos. Y él dice: heme aquí. ¿Qué hubiese sido de nosotros si Cristo no hubiese muerto en esa cruz? ¿Qué hubiese sido de nosotros si no hubiese llegado a tu vida? Este no es un mensaje motivacional, es una verdadera pregunta. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en tu trayectoria? ¿Alguna vez has mirado tu vida hacia el pasado y te has dicho: ¿qué hubiese sido de mí si Dios no llega a mi vida? ¿Alguna vez has visto dónde están algunos de tus amigos hoy en día y te preguntas: ¿qué hubiese sido de mí si tú no hubieras llegado a mi vida? Si tú no hubieses ordenado mis pasos, si no hubieses interrumpido mi camino porque iba dirigido al voladero, ¿qué hubiese sido de mí? ¿Alguna vez te preguntas con todo tu corazón: ¿qué hubiese sido de mí, Señor, si no hubieses llegado a tocar mi puerta? ¿Dónde estaría hoy? ¿En qué manicomio estaría hoy? ¿Bajo qué medicamentos antidepresivos estaría hoy? ¿En qué centro de rehabilitación me encontraría si no hubieras llegado a mi vida? ¿Dónde estarían mis hijos si no hubieras llegado a mi vida? José llega a sus hermanos y ellos ya habían determinado matarle. Y nos dice que su hermano Rubén tiene una idea para tranquilizar a sus hermanos y le dice: no le maten, dámosle a la cisterna en lo que decidimos qué hacer con él. La cisterna representa ese lugar oscuro, esas 4 paredes a tu alrededor donde no encuentras la salida. Es tristeza, es confusión. ¿Te puedes imaginar a José pensando: yo estoy soñando otra vez? Esto no me puede estar pasando. No puede ser que me encuentre en este lugar. Es esas situaciones que tú dices: pero ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo fue que esto sucedió? Que despiertas quizás a la medianoche y preguntas: ¿será que estoy soñando? ¿Será que alguien pueda despertarme? ¿Será que alguien me pueda decir que esto no pasó? Dice la palabra que pasaban los madianitas por allí y ellos le trajeron y le vendieron. Después los madianitas le llevaron a Egipto, donde una vez más José fue subastado. En una subasta, ¿quién da más? ¿Quién da más por este? A veces nos encontramos en situaciones donde te sientes subastado. ¿Quién lo quiere? ¿Quién la quiere? ¿Nadie? ¿En descuento? Se encuentra siendo
subastado. El favorito de su padre, el amado. Su vida había cambiado por completo. Ahora se encontraba sin su familia, sin su libertad y sufriendo la humillación de ser subastado. Yo no me puedo imaginar estar en una subasta y la gente ofreciendo 5 pesos por mí. Tiene que ser humillante. Tiene que ser degradante ver, ¿solo eso valgo? ¿Eso es todo lo que pagan por mí? Pero él sufrió ese sentir de haber sido arrebatado de su padre. Y llega a la casa de un hombre llamado Potifar. Y nos dice que Potifar era el capitán de la guardia del faraón. Y él llega a ese lugar y con él llega la bendición. Dice la palabra que el Señor estaba con José. Y a veces nosotros nos encontramos en situaciones desagradables, pero sabes que Dios está contigo. Que cuando tú conoces al Rey de Reyes, al Señor de Señores, tú puedes decir, no importa que las olas se levanten altas y que el sol salga por donde salga. Yo sé que todo obrará para bien. Yo sé que Dios está conmigo. Que hay momentos que pasan situaciones que pareciera que eres tú la que quieres consolar a Dios. Y que eres tú el que le dice, Señor, no te preocupes, estoy bien. Yo voy a pasar esto, yo voy a sufrir esto. Porque quiero que se haga tu voluntad. No quiero pedirte que me saques de la prueba. Quiero pedirte que me capacites para vencerla. Quiero salir adelante de este problema. Quiero que me enseñes lo que tengo que aprender en este propósito que tú tienes para mi vida. Porque esa es la bendición de vivir verdaderamente para Dios. Que tú tienes la certeza de que Él no dará tu pie al resbaladero. De que no se dormirá el que te guarda. Que tú sabes que Él está contigo. Dice la palabra que vio su amo que el Señor estaba con José. Y que le hacía prosperar todo lo que José ponía en su mano. Y que José halló gracia ante sus ojos. Y Potifar lo convierte en mayordomo, en manager, en el gerente general de ese imperio que tenía. Porque la gracia de Dios le acompañaba en los momentos difíciles. Dice que aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa de los egipcios a causa de José. Si nos diéramos cuenta cuán grande es la unción de Dios en tu vida, que quizás aquellos que no le sirven a Dios y que están en tu propia casa se benefician de la presencia de Dios en tu vida. Si pudiéramos darnos cuenta que aún los que no le creen, los que no creen en sus promesas, son bendecidos porque tú estás en esa casa y porque Dios está contigo. Dice que bendijo esa casa a causa de José. Y que dejó en las manos de José todo
lo que tenía. Porque era José de hermoso semblante y bella presencia. La presencia de Dios en tu vida te hace agradable, te hace bello. Hace decir a aquellos que no conocen la gracia de Dios, tiene carisma. Dice, no, esa persona tiene carisma, esa persona cae bien, tiene la gracia de Dios sobre su vida. Pero José se encuentra una vez más en otro problema. Porque dice la palabra que la mujer de Potifar pone sus ojos en él y le pide que se acueste con él. Y me gusta mucho la respuesta de José, porque él le dice, mi amo no solo confía en mí, sino que me ha puesto todo lo de esta casa a mi disposición. Lo único que me ha negado es su mujer. ¿Por qué yo habré de pecar contra Dios? José entendía que el adulterio o el que adultera no peca contra su esposo o contra su esposa, peca contra Dios. Y él dice, ¿por qué habré yo de pecar contra Dios? Si nosotros tuviéramos agradecimiento en nuestro corazón de todo lo que Dios nos ha dado. Si nosotros pudiéramos también decir, el Señor me ha dado todo. Todo lo que tengo es suyo. ¿Por qué habré yo de pecar contra Él? Si no ha hecho más que bendecir mi vida, si no ha hecho más que ayudarme, si no ha hecho más que recibirme en su casa y tratarme como un príncipe en su reino. Dice la palabra que ella le acosaba día a día. Y que un día llegó José y se encontraron los dos solos en ese lugar. Y ella una vez más le acosó para acostarse con él. Pero José salió huyendo de ese lugar. Y ella se quedó con su ropa. Ella le acusa con su esposo, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Dice la palabra que se incendió el furor de Potifar y envió a José a la cárcel. Una vez más José estaba estable. Porque a veces pasamos por esas cosas en nuestra vida donde dices, todo estaba bien. Yo estaba bien en este trabajo. Yo estaba bien con este negocio. Yo estaba bien con mi esposo. Y de repente todo cambia otra vez. Y José es enviado a la cárcel. Pero dice la palabra, una vez más, nos cuenta el relato de otra tragedia que le pasa a José. Pero dice, pero el Señor estaba con José. Viene Dios una vez más con José y se mete a una prisión con él. Porque ese es el Dios que le servimos. Que si no puede pasar de ti esa copa, Él se la bebe contigo. Ese es el Dios que le servimos. Que si Él te dice, hijo, no puedo pasar esta copa de ti, tienes que pasarla, pero yo voy a estar contigo. Aunque pases por las aguas, no te anegarán. Dice la palabra que Dios le extendió a José
su misericordia, su gracia y su favor. Y entonces sucede algo interesante, porque siendo José un preso, termina con las llaves de la cárcel. Porque el que cuidaba, el guardia de la cárcel, veía que había algo especial en José. Es por eso que a veces vemos personas salir de un trabajo y llegan a otro y allá también están en liderazgo. Van llegando y la gracia de Dios causa que los demás vean que hay algo especial en tu vida, que hay una capacidad en ti mayor dada por Dios. Tú no necesitas agradar al hombre, tú necesitas agradar a Dios, porque Dios extiende su misericordia a quien Él quiere. Dice la palabra que la sabiduría y la inteligencia proceden de Dios. Y allí es donde José conoce al copero y al panadero. Podemos darnos cuenta porque ahora nosotros leemos la palabra y ya sabemos el final. Pero podemos ver que cada cosa que te pasa en tu vida te lleva al próximo lugar donde tienes que estar. Por muy doloroso que sea algo que pasas, puedes mirar para atrás después y decir, si no me hubiese pasado eso, yo no habría salido de México. Yo no habría salido de Puerto Rico. Yo no habría salido de Panamá. Si no me hubiesen traicionado, yo no hubiese tenido que buscarme otro trabajo. Y podemos darnos cuenta que todo obra para bien. Dice que ellos tienen un sueño. Y José por la mañana los miró y les dice, ¿por qué están tristes? Cuéntenme el sueño. ¿Acaso no hay quien interprete? ¿No son de Dios las interpretaciones? Eso es lo que dice José. Los dos le cuentan su sueño y José se los interpreta. Y les dice o le dice al copero, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí al faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusieren en la cárcel. A veces leemos la historia de José tan fácil como si para él hubiese sido natural. Pero escuchamos en las palabras que le dice al copero, le dice, acuérdate de mí, no me olvides, estoy en este lugar injustamente, se ha cometido una injusticia conmigo desde que fui arrancado de mi casa. José estaba clamándole a este hombre diciendo, he vivido una tragedia tras otra, se han cometido injusticias conmigo. No me olvides. Pero dice la palabra que el jefe de los coperos no se acordó de José, sino lo olvidó. ¿Alguna vez alguien a quien ayudaste se ha olvidado de ti? Y piensas, esa persona solo piensa en sí misma. Porque cuando me necesitó, yo le ayudé. Cuando se vio en problemas, yo acudí a su ayuda. Yo fui a su encuentro. Cuando estaba llorando, yo le consolé. Y ahora que soy yo la que tengo el problema, ni siquiera me visita. Cuando necesitaba dinero, yo le presté. Y ahora
que yo necesito, me lo niega. Las cosas pasan como Dios quiere que pasen. Era necesario que el copero se olvidara de José. Es necesario que se alejen de ti aquellos que se alejan. Porque los que tienen que estar en tu vida no se van. La palabra nos habla de Ruth, o más bien de Orfa y de Ruth. Y nos dice que la suegra las despide a las dos. Orfa la besa y se va. Porque los que no tienen que estar en tu vida no tienen problema con irse. Es necesario que entendamos eso. Porque a veces sufrimos abrazándonos de una persona y Dios te dice, suéltale, que se quiere ir porque Él sí entiende que no debe estar en tu vida. Déjale partir. No importa quiénes se olvidaron de ti, tenían que olvidarse de ti. Dice que el copero se olvida de él. Y 2 años después, y para nosotros es fácil decir 2 años después porque no estamos presos. Pero para los presos, aún 24 horas es una eternidad. José estuvo 24 meses más preso por un delito que no cometió. Pero nos dice la palabra que Dios le da un sueño a Faraón. Y ahora José estaba donde tenía que estar. Estaba exactamente en el sitio que Dios lo necesitaba. Dice que el Faraón le dice, del río salían 7 vacas muy hermosas y gordas que se alimentaban de los pastos. Tras ellas salían del río otras 7 vacas muy flacas y feas, que se pararon a la orilla del río cerca de las vacas hermosas. Y las vacas flacas y feas se comían a las 7 vacas hermosas. Y el Faraón se despertó. Pero dice la palabra que volvió a dormirse. Y la segunda vez soñó que de una sola caña crecían 7 espigas, muy hermosas y llenas de trigo. Y tras ellas salían otras 7 espigas delgadas y marchitas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comían a las 7 espigas hermosas y llenas de trigo. Y el Faraón se despertó y vio que solo era un sueño. Por la mañana el Faraón estaba muy agitado y mandó llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y el Faraón les contó su sueño, pero no había quien se los interpretase. Porque de Dios son los sueños y la interpretación. De Dios es el propósito que hay en tu vida, la visión. Dice la palabra que después de que el copero ve que nadie podía interpretar ese sueño, que le habían traído magos y adivinos y sacerdotes y nadie podía interpretar ese sueño. Y entonces el copero dice, yo he hecho mal. ¿Sabes que aunque sea tu destino que te hagan un mal, Dios le traerá a su memoria a aquellos que te hicieron mal? En algún momento se van a acordar del daño que te hicieron. Dice que el copero dice, yo he hecho mal. Yo sé quién puede interpretar este sueño. El mismo que me interpretó el mío y se cumplió. Dice que José le da la interpretación al Faraón y le dice, he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto
y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra, y el hambre consumirá la tierra. Estaba profetizando una hambruna que venía hacia toda la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre que les seguirá, la cual será gravísima. El suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme delante de Dios y que Dios se apresura para hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre toda la tierra de Egipto. El asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Por fin había llegado José a su destino, a ese lugar que Dios había preparado. Dice la palabra que tenía 17 años cuando tuvo ese sueño y tenía 30 años cuando él llegó a la casa de Faraón para poder ver la respuesta de Dios. Esperó 13 años. Lo que nos falta es paciencia, ¿verdad? Porque nosotros queremos que Dios haga las cosas ya, que las haga hoy. Y a veces decimos: Señor, tengo 2 años esperando, tengo 3 años, tengo 4. Pero hay cosas que toma tiempo preparar tu corazón. Porque Dios está listo para bendecirnos todos los días. Los que tienen que prepararse somos nosotros. Es nuestro corazón el que debe ser preparado. Porque tuvo que soportar el ser arrojado a la cisterna y salir de ese lugar sin odiar a su familia, sin quejarse contra Dios. Tuvo que soportar ser subastado como si fuese una cosa o un animal. Tuvo que soportar trabajar como esclavo y administrar una casa, teniendo él la suya propia, teniendo él también una herencia con sus padres. Tuvo que soportar ir preso. Y entonces, después de haber administrado una casa, ahora iba a administrar una prisión. Para después poder administrar un país. Las cosas que vivimos son una preparación una de la otra, que poco a poco nos enseña. Cada experiencia que tenemos nos enseña algo, nos hace crecer en algo. Llegó el día que su sueño de él se cumplió. Dice que José tuvo a sus hermanos enfrente cuando llegó el hambre a la tierra. Habían pasado otros 7 años sin él ver a su familia. Y cuando los vio, ellos no sabían que era José. Pero su corazón de él se desvanecía por saber: ¿vive todavía su padre? ¿Vive todavía su hermano menor? La palabra nos muestra que había dolor en su corazón,
porque en cierto momento nos dice que José tuvo que salir de ese lugar porque no podía contenerse ante ellos y que se fue a otro lugar y lloró amargamente. A veces nosotros vemos a nuestros padres y pensamos que porque nunca nos contaron problemas no los tuvieron. A veces vemos a nuestros líderes en el trabajo o en la oficina o en donde trabajes y los vemos siempre de pie y de buen humor y agradables y educados y con buena actitud y pensamos que ellos no pasan momentos difíciles. José se retiró para llorar. Fue a llorar a solas. Por lo general, los líderes lloran a solas. Por lo general son los que te dicen todo está bien. A veces los niños ven a sus padres tristes y dicen, mamá, papá, ¿estás bien? Todo está bien. Y cierran la puerta y lloran amargamente. Pensamos que las personas que están en posiciones altas no tienen problemas. Pero la verdad es que todos cargamos cosas en nuestro corazón. Habían pasado 20 años y José se retira a llorar amargamente. Pero nos muestra la palabra que José, aunque lloró a gritos, mira qué cosa, que dice que lloró tan fuerte que hasta los egipcios le escucharon. Aunque él lloró a gritos, él puede decirles, ahora pues, ustedes no se entristezcan, ni les pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación de vida. Pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedaban 5 años en los cuales se habrá arado ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de la gran liberación. José tipifica a Jesús. Por eso dice, Dios me envió delante de vosotros para darles vida, para traerles a ustedes una gran liberación. José había sido escogido para salvar a su pueblo de una hambruna que venía a la tierra. Por muy difícil que nos parezca entender por qué hemos vivido la vida que hemos vivido, tú puedes tener la certeza de que si tú estás en Cristo, todo obrará para bien. Que no importa las experiencias que tú tengas, que todo lo que vivas va a obrar para bien. Esta palabra nos muestra que la visión, la interpretación, no abunda tan comúnmente. Está reservada para los hijos de Dios. Está reservada para los que le aman, para los que le buscan. Así es como el viejo pacto se une con el nuevo pacto. Porque en el Viejo Testamento nos muestra a José, pero era solamente una forma de Cristo.
como fue profetizado por el profeta Isaías. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Jesús fue enviado para ser juzgado sin haber en él pecado. Fue vendido también como José por 30 monedas de plata. Fue humillado, fue escupido, fue golpeado por ti y por mí para la preservación de la humanidad. Tenemos una hambruna mundial. Esa hambruna de la que habla la palabra es el estado espiritual en el que nos encontramos, no solo como país, sino globalmente. Es la ausencia de dirección y de propósito. Es la ausencia de la presencia de Dios en la vida de los seres humanos. Es el caminar hambrientos y sedientos. Por eso vemos que se cumple la palabra donde dice que su alma desfallece en ellos. Pero Jesús nos dice por medio de su palabra: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Él es el pan enviado para esta hambruna espiritual en la que nos encontramos. Quizás te encuentras en una hambruna espiritual, sin pan, sin propósito, llevado, como dice la palabra, como la ola del mar, de un lugar a otro. Pero Dios ha reservado este día para enseñarnos a perdonar a aquellos que te arrojaron a la cisterna sin que tuvieras alguna culpa. Hoy es el día de perdonar a aquellos que quizás te acusaron injustamente. Aquellos que te metieron a una prisión emocional donde te encontrabas y decías: no le encuentro salida a esta situación. Muchas veces escuchamos tristemente personas que ya salieron de un divorcio y todavía hay amargura en su corazón por el tiempo que estuvieron presos en esa relación. Porque algunos matrimonios sí representan esclavitud. A veces hay golpes, hay insultos, hay palabras que hieren. Y vemos salir a las personas de la prisión, pero la prisión no sale de ellos. Y se agarran a la amargura de aquellos que me metieron preso injustamente. Que quizás dicen: le di 20 años de mi vida a esta relación. Pero Dios te dice hoy: pero has obtenido tu libertad. Ya no estás preso. Hoy es el día para perdonar a aquellos que se olvidaron de ti, aquellos que tú crees que te deben algo, aquellos que tú dices: yo le ayudé y me abandonó. No podemos cargar amarguras. Tenemos que soltar y entender que todo tiene un porqué. Si podemos decirle a Dios en medio de nuestra situación: Padre,
Si tú puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy es el día de decir a aquellos, ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo permitió para mi bien. Hoy es el día de poder despedirnos de todas las heridas del pasado, de todas las personas que nos han herido. Porque lo que Dios tiene para ti está delante de ti y no detrás. Su palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y hoy nos está llamando a entender y recapacitar en lo que hemos vivido y poder soltar todas las angustias, todas las amarguras, todas las heridas causadas en nuestro corazón por alguien que me traicionó, por alguien que me hirió, por alguien que me robó. La palabra de Dios nos muestra que todo obra para bien y que hay cosas que fueron necesarias porque te empujaron a llegar a donde estás hoy. Te empujaron a abrir el negocio que tienes hoy. Te empujaron a moverte al estado en el que vives hoy. Y para algunos hasta un país. Yo me fascino de escuchar testimonios de personas que testifican después de una tragedia que vivieron y pueden decir, pero si no me hubiese pasado eso, yo no estaría hoy aquí donde estoy. Yo quiero invitarles hoy en este día a todos ustedes. Es la tradición de nosotros de alabarle a Dios juntos, unánimes en el altar. Hoy es el día que podemos venir ante Dios. Vamos a cantar juntos una alabanza. Cada quien sabe lo que tiene que darle gracias a Dios, que es ese camino por el que Dios nos ha cruzado. ¿Cuáles son esos problemas que hemos tenido? ¿Cuáles son esas heridas de las que Dios nos ha sanado? Esas personas que nos han dejado, que podemos ver que obró para bien. Vamos a adorarle juntos. Esta alabanza nos dice, ¿qué sería de mí si Él no me hubiera encontrado? ¿Dónde estaría hoy? ¿Dónde estaríamos hoy si no nos hubiese encontrado? Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta palabra. Señor, te pedimos que te muevas